nuestro estudio ahí en la carta a los Gálatas. Y dice así, vamos a leer nuestros últimos versículos. Gálatas capítulo 6, el versículo 11. Gálatas 6, 11 al 18, y luego vamos a orar. Dice Gálatas 6, 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias, Señor, porque por tu gracia, Señor, es que nos has traído a este lugar. Señor, por tu gracia, Señor, también nos permites estudiar tu palabra y aprender cosas nuevas, Señor, cada día. Señor, por gracia, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Señor, y que este conocimiento, Señor, estos mensajes que hemos aprendido, Señor, que no se queden en el olvido, Señor, sino que tú nos ayudes, a ponerlos en práctica. Gracias, Señor, por Juanca. Gracias, Señor, por mis hermanos acá. Gracias por varios testimonios, Señor, que hemos escuchado, Señor, que tu gracia está actuando hasta el día de hoy. Padre, gracias, Señor. Gracias porque sabemos que por tu gracia, un día de esto, Señor, vas a venir por nosotros, aunque no lo merezcamos. Pero por tu gracia, Señor, es que podemos estar ahí esperándote. Ayúdanos, Señor, para vivir ese momento, para estar preparados también. Y también ayúdanos, Señor, por tu gracia para seguir adelante predicando tu evangelio, predicando tu palabra, Señor, para que otros se salven, para que otros no vayan al infierno, Señor. Que sabemos que esa es tu voluntad y que confíen únicamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos tienes acá, y gracias porque tenemos un lugar, Señor, para venir y para adorarte, para alabar tu nombre, para aprender más de ti, Señor. Que salgamos de aquí edificados, confiando simplemente en tu gracia. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, estas son las últimas palabras que Pablo les dice ahí a los hermanos en Galacia. Y lo que podemos ver son simplemente, por lo menos vamos a ver tres consejos que Pablo les da a estos hermanos ahí en Galacia. Como ustedes saben, ¿verdad? Gálatas es una carta, ¿verdad?, que habla acerca del verdadero y falso evangelio. Y en esta última parte, los capítulos de 5 al 6, estamos viendo cosas muy, muy prácticas. En este capítulo 6, por ejemplo, vimos las obras de la fe. Son un resultado, ¿verdad?, de la gracia, son un resultado del verdadero evangelio. Y aquí, desde el versículo 11, ¿verdad?, Pablo escribe la carta a los Gálatas de su propia mano, todo, ¿verdad? De todo eso, por supuesto, les pusieron capítulos y versículos y eso, pero es una sola carta, ¿verdad? Es un solo pergamino, ¿verdad? Y Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, ¿verdad? Pablo escribe la carta a los Gálatas con su propia mano, y esto nos habla de la urgencia que él tenía que hacerles saber a estos hermanos en Galacia el error en que estaban incurriendo. En otras cartas, Pablo él firmaba la carta,
¿verdad? Él dictaba, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos, él le dicta a Tercio, pero al final él firma con su puño y letra. Pero aquí Pablo escribe toda la carta con su propia mano. Algunos pueden decir, no, pero es que no había nadie con él y esto que el otro. Está bien, ¿verdad? Pero en otros comentarios, ¿verdad? Que escuché, dice que Pablo no veía bien, ¿verdad? Que Pablo tenía un problema con los ojos, ¿verdad? Y eso puede ser debido a aquel encuentro, ¿verdad? Cuando él va camino a Damasco, ¿verdad? Para aprender a cristianos. Y de repente le sale, ¿verdad? Esa luz del cielo, ¿verdad? Que lo deja ciego. Y por supuesto es el encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Lo deja ciego por 3 días, ¿verdad? Después de esos 3 días vemos cómo Dios le dice a Ananías ahí que ponga la mano sobre él y que las escamas le cayeron sobre sus ojos como escamas, ¿verdad? Y que debido, ¿verdad?, a este encuentro, Pablo no veía bien. Luego, también unos dicen que también posiblemente este era su aguijón en su carne, ¿verdad? Como decía el libro de 1 Corintios. Pero en realidad no se sabe, ¿verdad? Lo que sí tenemos que entender es que Pablo tenía que dar un mensaje urgente, ¿verdad? Eso es un mensaje urgente. Y es precisamente lo que estamos viviendo, hermanos, hoy en día. Es un mensaje urgente. La gente está creyendo que se puede salvar por medio de obras. La gente sigue creyendo que por hacer algo es que se pueden salvar. Y no es así. Esto no es lo que enseña la Biblia. Ahorita, bueno, les vamos a compartir un par de ejemplos, ¿verdad? Que tuvimos ayer, perdón. Pero bueno, lo importante es que tenemos que comprender es que es un mensaje urgente. Dice así, el primer consejo que podemos ver para esta mañana es los versículos 12 y 13, que nos hablan de que estemos seguros de no gloriarnos en nuestra carne, de no gloriarnos en lo que nosotros podemos hacer. Dice el versículo 12 y 13, todos los que quieren agradar en la carne, ¿verdad? Está hablando por supuesto a esos falsos maestros, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, aquí, por supuesto, Pablo nos está hablando de algo que se llama el orgullo, algo que se llama la vanagloria. Cuando un adulto tiene vanagloria, cuando un adulto tiene orgullo, es una actitud infantil. Es una actitud infantil, ¿verdad? Y no es una actitud de alguien que está llegando o que está tratando de llegar a ser un maduro en Cristo, ¿verdad? Alguien que está creciendo espiritualmente. El orgullo, hermanos, el orgullo es, Dios no quiere que en nosotros, en sus hijos, haya ni siquiera ni media gota de orgullo. Y esto, cuando usted tiene algo de orgullo, Dios se lo recuerda, Dios se lo va a recordar. Entonces, por supuesto, nosotros lo que tenemos que hacer es ser sumisos, ser humildes, ¿verdad? Reconocer que somos seres humanos, reconocer que venimos del polvo y todo esto. Y Dios nos lo recuerda en muchas ocasiones. Ustedes saben, ¿verdad? Por supuesto, ahorita que veo al bebé de Alejandra. Por supuesto, los bebés son preciosos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y cuando están ahí creciendo ahí, bueno, son algunos más bonitos que otros, ¿verdad? Los de nosotros eran los mejores del mundo, ¿verdad? O son, no, son también. Ok, entonces, pero cuando los bebés están ahí, ¿verdad? De los más bonitos y tiernos, y todos gorditos, ¿verdad? Ojalá. ¿Verdad? Toda la gente tiene que ver con los bebés. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a todos nos gustan los bebés. Bueno, yo sí he conocido a varias personas que no les gustan los bebés, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero cuando están ahí, ¿verdad? Uno quiere arrimarse ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Y es bonito. Y el bebé se les da una sonrisa, pero es que estaba haciendo otra cosa, ¿verdad?
Y entonces, pero hasta en eso es bonito, ¿verdad? Pero cuando ya los bebés empiezan a crecer, y llegan a ser niños y empiezan a crecer, ya dejan de ser tan bonitos. Ya no son tan bonitos en realidad. Pero lo que pasa es que algunos bebés y algunos adolescentes y algunos adultos siguen creyendo que todavía son bonitos. Entonces, y ahí es donde está el problema. Porque si nosotros empezamos a madurar, ¿verdad? Y esto, bueno, ojalá que no sé si algo le ha pasado, ¿verdad? Usted llega a la oficina, usted llega a su lugar de trabajo, lo que sea, y usted le hace una broma a alguien y se resiente, ¿pero por qué? Porque tienen todavía esa actitud, ¿verdad? Dice, no me toque porque yo soy el bebé de papá, yo soy el bebé de mamá, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Obviamente sería algo muy raro, ¿verdad? Ver eso. Pero la verdad es que hasta la vida misma nos enseña, cuando llegamos a la escuela, cuando llegamos al colegio y a la universidad o lo que sea, o al trabajo, la vida misma nos enseña que tenemos que ir madurando, ¿verdad? Ya no somos los bebés preciosos de mami y papi, ¿verdad? Tenemos que ir madurando. Eh, pero cuando hay todavía algunos adultos que todavía tienen esta actitud, y es horrible toparse con un adulto así. Y por supuesto, no se ve bien, no se ve bien. ¿Verdad? ¿Te imaginas un adulto ahí todavía con una chupeta ahí en la boca? ¿Verdad? Sería horrible, ¿verdad? Yo iba a traer un ejemplo, pero se me olvidó. Yo creo que nadie hubiera aceptado ser voluntario. Pero Pablo está hablando aquí a esta gente. Dice, vea, Gálatas, ustedes tienen que entender que esta gente está llena de orgullo. Esta gente lo que quiere es gloriarse en su carne. Y repasando algunos versículos, cuando el Señor estuvo aquí en esta tierra, Él habló durísimo a un grupo de personas que se llamaban, ¿cómo se llaman? Los fariseos, correcto. Los fariseos, el Señor les da duro a este tipo de personas, ¿verdad? Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 6. Estos fariseos se creían que eran como bebés, ¿verdad? Como bebés ahí lindos, ahí andando en la calle. Dice Mateo capítulo 6. Ahí comenzando desde el 1, del versículo 1. Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. ¿Verdad? De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dice el versículo 2, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Verdad? Dice el versículo 5 también. Dice, cuando ores, ¿verdad? Cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿verdad? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es como, por ejemplo, si nosotros vamos ahí a la fuente, ¿verdad? En Bagaces, ¿verdad? Que ahí venden una comida deliciosa, ¿verdad? Vamos ahí y entonces cuando estamos orando, alguien se pone en pie y empieza a decir, Señor, te doy gracias por esta comida y te doy gracias aquí por estar reunidos aquí y esta gente que está aquí afuera, que sería rarísimo, ¿verdad? Pero esto es lo que precisamente esta gente estaba haciendo acá. Dice el versículo 16, Mateo 6:16, cuando ayunéis, ¿verdad? No seáis austeros, ¿verdad? Austeros quiere decir que se ve así todo pobre, ¿verdad? Y toda la cosa. No, dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, ¿verdad? No se ponen maquillaje ni nada de esto. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, pero Jesús les dice, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Luego dice Mateo, ahí mismo, Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23.
comenzando en el versículo 3, dice, o bueno, desde el 1 también, perdón. Mateo 23, 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, ¿verdad? Él está hablando a los fariseos, ¿verdad? Dice, versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, son hipócritas. Esta es la definición de la palabra hipócrita. Dice también, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pero luego dice, versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Verdad? Y aquí, por supuesto, si ya eres estudiante de la Biblia, sabes que es una filacteria. ¿Verdad? La filacteria era unas cajitas que andaban los fariseos. La podían andar, usualmente la podían andar ahí en su frente. Era una cajita amarrada ahí en su frente. Y en esa cajita lo que habían eran unas listas que ellos mismos habían escrito, ¿verdad? Posiblemente eran listas del Antiguo Testamento que seguramente habían empezado a cumplir, que seguramente se estaban tratando de memorizar, ¿verdad? Pero, entre más grande la cajita, era más espiritual la persona. Eso es lo que usualmente se creía, ¿verdad? Pero también dice el pasaje que extienden los flecos de sus mantos, ¿verdad? Los flecos de sus mantos, por supuesto, son como unas trenzas, ¿verdad? Como unas trenzas de tela, ¿verdad? Que se amarraban ahí a los mantos, y entre más grande el fleco también era supuestamente más espiritual la persona. Entonces, y lo que pasa es que cuando esa gente pasaba, ¿verdad? Ahí con sus cajitas y leyendo ahí la ley, y todo el mundo decía, uy, ahí vienen estos fariseos, ¿verdad? Y son gente importante. Pero ellos, eso es lo que hacían. Y el Señor les dice, esta gente es una hipócrita, porque dicen que es lo que tienen que hacer, pero ellos no lo hacen, ¿verdad? Luego dice el versículo 28, Mateo 23, 28 dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces son palabras, por supuesto, fuertísimas, ¿verdad? Son palabras muy fuertes que el Señor les habla a estos fariseos, ¿verdad? Les dice hipócritas. Y lo que pasa es que todavía existe gente así. Lo que pasa es que todavía existe gente así. Hola amigo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Pura vida, buenos días. Entonces, lo que pasa es que existe todavía gente así, ¿verdad? La gente quiere hacer cosas para que otros los vean. No llevando cajitas, ¿verdad? No llevando flecos, ¿verdad? Nada de eso. Pero la gente, hay personas que quieren hacer cosas para que otros los vean. En algunos casos también, hasta dentro de una iglesia. Hay casos que también la gente quiere servir a Dios para que la gente quede impresionada, ¿verdad? De lo que la persona está haciendo. Y qué bárbaro, cómo sirve esta persona, ¿verdad? A Dios. Y Jesús les está diciendo que estas cosas no sirven para nada. Las cajitas, si no obedecen lo que dice ahí, esa cajita no sirve para nada. Si no, ¿qué importa ponerse ahí un fleco ahí? De lo que va a hacer es tropezarse, ¿verdad? Si el fleco es más grande, lo que va a hacer es tropezarse, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad? Las filacterias, los flecos y todo esto se relaciona mucho con las obras de hoy en día. Como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, las obras en sí no son malas. Las obras en sí no son malas. Es más, dice el libro de Efesios 2:10.
sin brincarnos ahí, bueno, luego vamos a ver, por supuesto, Efesios 2, 8 y 9. Pero dice que también, dice Efesios 2, 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Verdad? Dice que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En sí, hermanos, hacer buenas obras no es malo, pero por supuesto tiene que hacerse en Cristo Jesús. Es decir, la salvación en Cristo viene primero, luego las obras. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto, no quiero distraerme. Pero Dios preparó las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero si por las obras yo estoy pretendiendo que puedo llegar a ser más espiritual que otro, entonces ya caí en el mismo error en que estaban cayendo estos fariseos o este grupo de Gálatas. ¿Verdad? En el caso de los Gálatas, llegan este grupo de maestros enseñando que tienen que circuncidarse para llegar a ser completamente salvos. Y esto es una obra, o que tienen que circuncidarse para alcanzar un cierto nivel de madurez, ¿verdad? Como andar ahí con una cajita. Y entonces ellos estaban cayendo en este error. Y muchos de los Gálatas, siendo adultos, les estaban obedeciendo. Es decir, les estaban circuncidando. Ahora, ponte a pensar, ¿verdad? Especialmente si no eres judío. ¿Verdad? Yo creo que aquí no hay nadie que sea judío, ¿verdad que no? No, ok. Entonces, si no eres judío, ¿verdad? Y si alguien llega acá a decirte, vea, usted tiene que circuncidarse para llegar a ser completamente salvo. Sí, está bien, usted puede creer en Cristo como su Señor y Salvador, pero tiene que circuncidarse. Entonces, ¿quién va a levantar la mano? ¿Quién se va a circuncidar? ¿Halo? ¿No? Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque si usted sabe esto, ¿verdad? De la circuncisión, es algo que duele, y duele mucho, especialmente si ya eres adulto, ¿verdad? Y duele muchísimo, especialmente en el año 56 después de Cristo, que está escrito esta carta. ¿Por qué? Porque no habían anestesiólogos. Entonces tenía que hacerlo todo ahí con un cuchillo muy afilado. Y duele. Entonces, hermanos, los fariseos, los religiosos, están tratando de imponer lo que ellos mismos creen que es espiritual. Y dice Pablo, ni aun ellos mismos se circuncidan. Pero quieren que ustedes se circunciden. ¿Para qué? Para que ellos gloriarse en su carne. ¿Verdad? Y esto nos enseña que por supuesto no se puede imponer nada a la fuerza. Tal vez algunos de los Gálatas se circuncidaron, pero ¿para qué? Eso no sirve para nada. A menos de que tengan problemas de salud, ¿verdad? Por supuesto. Pero, y mucho menos estando hablando de cosas espirituales. No se puede imponer nada a la fuerza. Ahora, todos de aquí en adelante tienen que traer sus tareas y tienen que leer 20 capítulos al día, y tal vez lo hagas un día, tal vez lo hagas una semana, pero ya después no. Y estos son imponiendo cosas a la fuerza, ¿verdad? Y en realidad no hay nada malo en eso. Pero inclusive la circuncisión no era pecado, ¿verdad? Si usted quería obviamente circuncidarse, pues hágalo, no importa, ¿verdad? Pero no por eso vas a llegar a ser salvo. Andar con flecos largos ahí en los mantos, no era pecado, ¿verdad? Andar con esas cajitas, con las filacterias, no eran pecado. Pero esa gente estaba obligando a que fueran como ellos, a la fuerza. Entonces, para los que no quieren padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, y esto es lo que Pablo está diciendo acá, lo más fácil es confiar en sus obras. Confiar en las reglas. ¿Por qué? Porque puedes hacer algo bueno hoy. Es más, podemos hacer algo bueno hoy, ¿verdad? Podemos ayudar a alguien, ¿verdad? Que está en necesidad y todo esto, pero mañana probablemente vas a hacer algo malo,
¿Por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo pecaminoso y lo vas a hacer. Y especialmente cuando crees que nadie te está viendo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si sigue el tiempo y si sigues haciendo esto, haciendo algo bueno para que la gente te vea, pero estás haciendo algo malo para que y ojalá que la gente no me vea, ¿verdad? Y si sigues haciendo esto y esto y esto, llegas a pensar, hey, yo estoy bien así, yo hago algo bueno, pero esto no se me ve, ¿verdad? Y ese es el problema, hermanos, ese es el problema de las obras, que podemos llegar a confiar en las obras. El valor que tenemos como cristianos no es por hacer obras, no es por hacer obras, es simplemente porque Cristo ha muerto por nuestros pecados. Ese es el valor que tenemos. Y todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Todo lo que hacemos es por la gracia del Señor. No podemos leer más la Biblia. No podemos llegar, es decir, a reemplazar lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? No podemos llegar a leer más la Biblia, ¿verdad? Para reemplazar la gracia de Dios. No puedes orar más tiempo. No puedes orar 25 horas al día. Si pretendes que venir en corbata aquí, vas a ganar un grado más alto de espiritualidad, ¿verdad? Estás equivocado. Si cortarnos el pelo más corto, ¿verdad? Te va a hacer más espiritual. Bueno, en algunos casos ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede cortarse más corto. Tenemos que andar ahí con la carne viva, ¿verdad? O si crees que vestirte de una manera u otra te va a hacer más espiritual, no. Lo único que vale en nosotros es si tenemos a Cristo en nuestras vidas o no lo tenemos. Eso es todo, eso es todo. Y Jesús llama a estos fariseos, los llama hipócritas. Esos son unos hipócritas. Y delante de todos lo dijo. Por eso es que lo quería matar. Pero la palabra hipócrita es algo muy fuerte. ¿A quién le gustaría que te dijeran hipócrita? A nadie, ¿verdad? Además, yo creo que puedes volver a la persona que está a la par diciéndole hipócrita. No puede, no. ¿Verdad que no? Es muy fuerte, ¿verdad que sí? Entonces, un hipócrita es alguien que dice ser alguien que en realidad no lo es. O sea, es un engañador, es un estafador. Yo no sé si te han estafado, ¿verdad? Algún día, pero es algo horrible, es algo horrible. Y es fácil caer en este error. Es fácil creer que por hacer algo, por lo que la gente me ve y me dice, sí, bravo, qué bien, yo puedo ganar el favor de Dios. O yo voy a sentirme mejor. Y posteriormente yo voy a confiar en eso. Y entonces, estemos seguros, hermanos, de no gloriarnos en nuestra carne. Y esto es el primer consejo que Pablo les da a los Gálatas. Estén seguros que ustedes, el único valor que tienen es que Cristo está en sus vidas. Y punto. Luego, el segundo consejo, lo encontramos en los versículos 14 y 15. Gálatas 6, 14 y 15 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y entonces el segundo consejo que Pablo les da a los Gálatas es, y a nosotros por supuesto, no olvidar que somos una nueva criatura. No olvidar que somos una nueva criatura. Y esta es la receta para no caer en la hipocresía. Es no olvidar quiénes éramos antes de llegar a Cristo y lo que ahora somos en Él. Somos nuevas criaturas, creadas según Cristo Jesús, creadas según la nueva naturaleza que tenemos en el Señor. ¿Para qué?
para glorificarle, para honrarle, para vivir para Él. No es para que la gente diga, ay, bravo, sí, ahí bien. No, jamás. Y por eso es que digo que el Señor siempre nos está recordando esto, porque no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno es si tienes a Cristo o no tienes a Cristo. Dice el libro de Jeremías capítulo 9. Está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Mira, si crees que eres muy importante porque tienes mucho conocimiento afuera, eso no vale para Dios. Dice, ni en su valentía se alaba el valiente, ¿verdad? Ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y mientras vas adquiriendo más conocimiento de la palabra de Dios, más te das cuenta de que no eres nada, de que todo es para el Señor. Dios, hermanos, Dios no quiere ni una gota de orgullo, ni media gota de orgullo en sus hijos. Por el orgullo, ¿verdad? Ustedes saben que por el orgullo, Lucero era la criatura más bella y hermosa que Dios había hecho. Pero por ese orgullo, él llegó a pensar que podía quitar a Dios de su trono y sentarse en él. ¿Y qué es lo que pasa? ¿O qué fue lo que pasó? Que lo intentó. Y por eso Dios tuvo que decirle, no, Señor, de aquí no va a pasar. Dice Números 15:30. Y nosotros, hermanos, nacemos con esa misma naturaleza, con esa misma naturaleza pecaminosa de querer rebelarse, de querer, ay, que la gente me vea, de querer hacer algo para yo ganarme la salvación, porque yo soy más espiritual que otro. Y eso es orgullo, Dice Números 15:30. Números 15:30. Yo quiero que lo busques. Es buenísimo. Y si lo quiere anotar luego, si lo quiere memorizar, esto es buenísimo, este versículo. Dice Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, o sea, con orgullo, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Y ultraja quiere decir ofende a Dios. Hermano, si usted ha pensado que puede hacer algo y que la gente lo ve, sí, mira, ahí va. Eso es orgullo. Y cuando tienes orgullo, ofendes a Dios. Estás ofendiendo a Dios. Dice, esa persona será cortada de medio de su pueblo. Por la soberbia. Vamos a ir buscando el libro de Job. También el libro de Job, capítulo 41. Antes de Salmos, libro de Job, capítulo 41. Por la soberbia nosotros, hermanos, podemos llegar a pensar de que yo puedo hacer algo más y que lo que yo hago es más importante que los otros hacen. O que por lo que yo hago no necesito de nadie. Eso es orgullo. Necesitas de todas las personas que están a tu alrededor. Dice el libro de Job 41, el versículo 33, ¿verdad? Por supuesto hablando del Leviatán, ¿verdad? Este animal que habla la Biblia, es un cuadro de Satanás. Dice Job 41, versículo 33. Dice, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Y a causa del orgullo, él lo intentó. Él creyó que podía quitar a Dios de su trono y se llevó consigo la tercera parte de los ángeles. Y hasta el día de hoy, el mundo está pagando las consecuencias de eso.
A causa del orgullo, yo puedo llegar a pensar de que no necesito ni siquiera de que alguien me señale una falta. Y esto es el contexto de estos versículos también, ¿verdad? Si te acuerdas, hace como un par de semanas atrás, veíamos, ¿verdad? En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué pasa cuando señala la falta en alguien? Que no se meta lo que no le importa, ¿verdad? ¿Qué le pasa a usted, verdad? ¿Por qué me señala eso? Eso es orgullo, no puedes reconocer, no puedes reconocer simplemente que estás haciendo algo equivocado. Y especialmente, ojalá que alguien te diga, vea hermano, es que la Biblia dice, ¿qué le pasa a usted? Yo sé leer, cuando yo quiero un versículo, yo lo voy a buscar. ¿Qué le pasa a usted? Es orgullo, hermanos. Y yo me imagino que a muchos nos ha pasado eso. Que le estamos dando un versículo a alguien con toda la humildad. ¿Qué le pasa a usted? No se meta en mi vida. Y es orgullo. Pablo llegó a entender que las cosas que él podía haber logrado no son importantes. Y por eso él dejó todo. Él dejó todo eso, lo que era fariseo, ¿verdad? Y él se convirtió al Señor. Pablo llegó a entender que no tenía ningún valor en el mundo. Y con esto en mente, vamos a ir buscando Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Pablo sabía que estaba muerto ante el mundo, que estaba crucificado para el mundo. Y lo único que importante que sabía es que ahora era una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice el libro de Filipenses capítulo 3. Yo quiero que empecemos desde el 4. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿verdad? Hablando de cosas espirituales, de cosas importantes de los judíos, dice, circuncidado al 8º día, ¿verdad? Como lo manda la ley, ¿verdad? No cuando eres adulto, no, es que cuando lo manda la ley, a los 8 días de nacido, dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Hermanos, Pablo se sabía gran parte de la Biblia, por lo menos mínimo, de Génesis hasta Deuteronomio. Yo creo que ni aquí, ni uno de nosotros sabe eso todavía, de memoria, de Génesis hasta Deuteronomio. Y Pablo lo sabía. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esas cosas no sirven para nada. La circuncisión no sirve para nada. Memorizarse la Biblia nos va a ayudar, pero por eso no te va a salvar. Y cuando uno tiene, dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo lo que Pablo menciona aquí, él lo perdió. ¿Por qué? Porque hasta los mismos judíos querían matarlo. Y lo tengo por basura, dice. Y esta basura es similar a lo que hay dentro de un tanque séptico. Esa es la basura que dice acá. Para ganar a Cristo. Lo más importante es no olvidar que somos una nueva criatura. Lo más importante es no olvidar que tienes a Cristo en tu vida. Y el último consejo, dice el versículo 16. Gálatas 6, 16 al 18 dice, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
sea con vuestro espíritu. Amén. El último consejo que Pablo les da a los Gálatas, el último consejo para nosotros esta mañana, es que estemos seguros de vivir de acuerdo a la regla más importante. ¿Y cuál es esta regla? ¿Cuál es esta regla que Pablo se refiere? Por favor, yo quiero que me presten mucha atención, porque esto es lo más importante. Es vivir de acuerdo a esta regla. La regla es saber que mi valor no está por lo que yo hago. Mi valor no está por lo que yo hago. Mi valor no está en cuánto dinero logre tener en este mundo. Mi valor no está en tu pensión. Mi valor no está en cuántos títulos universitarios yo pueda lograr obtener también. Mi valor no está en cuántas iglesias yo logre fundar. Mi valor no está en que venga a la iglesia o que no venga a la iglesia. Mi valor está en saber lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Y eso es todo. Eso es vivir de acuerdo a esa regla. Dice Primera de Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26 hasta el 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Verdad? No había muchos políticos ahí en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Y todo esto para qué? Dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, de que nadie tenga ni una gota de orgullo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La regla es saber que mi valor está en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y hermanos, por esta regla de vivir de acuerdo a esa regla, de vivir siempre pensando en la cruz de Cristo, por esta regla no podemos confiar en nuestras obras, porque cuando la comparamos con lo que Cristo ha hecho, no es nada, absolutamente nada. Confiamos en lo que Cristo hizo y punto. Las buenas obras no nos dan valor. Las buenas obras no dan valor. Son importantes, claro que sí, porque Dios quiere que andemos en ellas. Pero no por eso yo tengo valor. El valor viene de creer que Cristo murió en mi lugar. Hermanos, y por esta regla nosotros debemos de renunciar a nosotros mismos. Por esta regla nosotros debemos de morir a nuestros deseos pecaminosos. Hermanos, por esta regla nosotros debemos de andar en el Espíritu Santo, no satisfaciendo los deseos de la carne. Ni siquiera podemos buscar tener gloria cuando damos ofrenda para Dios. Ni siquiera eso. Mi actitud con las ofrendas debe ser que cuando yo estoy dando algo que Dios puso en mi corazón y algo de acuerdo a lo que Dios me permitió prosperar, yo llego y digo, tome Señor, aquí estás en la ofrenda, porque usted es el único que puede gloriarse en esta ofrenda. Y es para usted, no es para que me vean. Y hasta en eso, hermanos, hasta en eso tenemos que vivir de esa manera. Y por eso es que podemos darlo con todo el corazón. Si Dios nos permite llegar a tener un buen matrimonio, debemos de saber que no es por nosotros. Es saber que Dios en su gracia me dio una esposa que decidió amarlo a Él sobre todas las cosas. Y por su gracia también me permitió conocerla para vivir con ella. ¿Para qué? Para poder servir a Dios.
Y si es un buen matrimonio, es por la gracia de Dios. Si hay un buen trabajo, si hay, si tienes unos hijos excelentes, si vives bien, hermanos, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Y lo que pasa es que cuando uno vive de esa manera, uno sabe, sí, yo definitivamente no es por mí. Es por la gracia de Dios. Y si Dios quiere quitármelo un día de esto, pues Dios sabrá. Pero cuando vivimos de esa manera, nos hace vivir humildes. Nos hace vivir, Señor, no merezco nada. No merezco nada, es por su gracia. Todo lo que yo tengo, lo que yo sé, es por su gracia. No porque yo vivo en cierto lugar. Y Pablo quiere decir que hermanos, esta es la regla de la fe. Esta es la regla de la fe. Y creer que todo lo que yo tengo espiritualmente y también materialmente, si tienes techo, abrigo, todo proviene del Señor. Y el único que puede gloriarse es Él. No tú, no yo. Y esta es la regla que funciona. Y este es el resumen, hermanos, de toda la carta de Gálatas. La regla que funciona es la regla de la fe, la regla de la gracia, la regla de confiar en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No hay nada bueno en nosotros fuera de Cristo Jesús. Y cuando nos empezamos a salir de su gracia, vamos a confiar en nosotros. Y ahí es donde estamos fallando. Dice el versículo 17. Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias. Pues yo quería decir una palabra que empieza con J, pero no la voy a decir. No me frieguen, ¿verdad? No me frieguen, dice Pablo. Ya basta. ¿Por qué? Porque los Gálatas no estaban siendo maduros. Y esto es lo que pasa cuando nosotros no somos maduros en Cristo. Y cuando seguimos creyendo que mis obras son más importantes que otros o que otras iglesias que puedan haber. La regla que funciona es la regla de la fe, la regla de la gracia. Pablo defendía esa regla. Y dice el versículo 18, hermanos, y otra vez, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nos recalca que la gracia de Dios es mucho más importante. El legalismo, el confiar en las obras, en lugar de confiar en la gracia de Dios, es como ir en contra de Dios mismo. Es como ir en contra de Dios mismo. Y si quieres echarte un pulso con Dios, te digo que vas a perder. Vas a perder. Y entonces tenemos que salir de aquí confiando únicamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que nosotros, ayer salimos ahí a evangelizar por acá y Dios nos dio un buen tiempo, ¿verdad? Por supuesto, si es la voluntad de Dios. Pero me refiero también que hizo un clima lindísimo, ¿verdad? Y pudimos hablar con la gente, varios estaban de acuerdo, ¿verdad? Que eran pecadores, ¿verdad? Que necesitan a Cristo como su Salvador y hay que tener fe en Él. Pero otros no. Y esto, hermanos, es el común denominador que hemos visto aquí en Guanacaste, en San José y en todo el mundo, que la gente prefiere hacer obras en lugar de confiar en la gracia de nuestro Señor. No estamos hablando de tolerar el pecado, no estamos hablando de vivir en pecado, pero lo que sí notamos eso, ¿verdad? La gente sigue creyendo en las obras. Y empezamos a hablar con un señor, ¿verdad? Y ya le decimos: Señor, si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? Al cielo. Bueno, ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero después, cuando fuimos avanzando en la conversación, dice: no, pero si yo hago
malo, si yo algo, perdón, si yo hago malo algo, ¿verdad? Yo voy a perder la salvación. No es así. ¿Por qué? No, pues que entonces ya no estás dependiendo de la gracia de Dios. No, pero es que no es así. No, dice que hay un pasaje en Santiago que dice que la fe sin obras está muerta, que esto, que el otro. Y ese es el problema. No entienden la Biblia todavía. Santiago no es para la iglesia. El libro de Santiago no es para la iglesia. Por supuesto, dice Pablo en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es útil, ¿verdad? Y la podemos aplicar en su debido contexto. La fe sin obras está muerta. Sí, yo entiendo. Las obras es un resultado de la fe. Pero si por las obras estás poniendo antes lo que Cristo hizo por mí, entonces estás dependiendo de las obras, no dependes de la gracia de Dios. Y entonces tratamos de explicarle un poco, pero no, dice, no, ustedes están equivocados, Bueno, Señor, está bien, muchas gracias. Ahí ojalá que recapacite, ¿verdad? No, ustedes están equivocados, váyanse. ¿Ok? Hermanos, la gente sigue creyendo eso. Sigue creyendo que yo soy bueno, sigue creyendo que yo puedo hacer algo mejor, que si yo me mantengo en la fe, yo voy a llegar al cielo. No merece la fe, ni siquiera merece la fe, ni siquiera merece la salvación. No podemos hacer nada tampoco para mantener esa salvación. Lo único que hace que nosotros seamos salvos es por la gracia de Dios. Y estamos viviendo un tiempo que se llama el periodo ¿de la qué? De la gracia, el periodo de la gracia. Cuando Cristo venga por nosotros, ya esa gracia se va a acabar. Y ahora sí, vas a necesitar hacer obras para salvarte. Pero hoy en día es fe más nada, fe en Jesucristo más nada, fe en la gracia de Dios más nada. ¿Por qué? Porque Dios mismo quiere mover a celos a su pueblo de Israel, para que vea que la salvación es tan fácil hoy en día que muchos la desprecian, que muchos quieren hacer algo más para salvarse. No es así. Y ese es el error de los Gálatas. Y es el error que hemos visto en muchas personas que hemos hablado. Último versículo para terminar. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, comenzando desde el versículo 10, como dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Verdad? Dice, luego vemos el versículo 23, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su ¿qué? Por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y el que viva de acuerdo a esta regla, paz y misericordia de Dios. Y dice también un par de versículos más. 1 Corintios 15, 10. Por la gracia, pero por la gracia de Dios, decía Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si alguien quiere creer que va a perder la salvación por un pasaje en Santiago, está totalmente equivocado. Y qué lástima que desprecie así la gracia de Dios. Nosotros tenemos la bendición de confiar en la gracia de Dios, en la gracia de lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Y si vivimos de acuerdo a esa regla, dice Pablo, vamos a estar bien. Paz y misericordia para todos. Entonces, si usted está aquí esta mañana y usted no sabe, si al salir de aquí, si usted muere, ¿dónde va a ir su alma? Yo le invito para que acepte la gracia de Dios.
Y únicamente dígale, Señor, sálveme, sálveme, yo confío en su gracia. Y Dios lo va a hacer. Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos, hermanos.